Cuando éramos invencibles narra, a lo largo de diversos capítulos, pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir bien orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Pero esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso es importante este libro, que alcanza ya su 9ª edición y que podemos conseguir fácilmente entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y solicitar que nos lo envíen cómodamente a casa. Se trata de un libro interesante e importante, porque estamos orgullosos de ser españoles. Es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia. El gobierno nacionalista de la Generalitat de Cataluña está impulsando la asignatura de religión islámica en el currículo de los alumnos catalanes, pero sin embargo sigue resistiéndose a acatar las decisiones de los tribunales que le exigen impartir más horas de castellano. La religión islámica se impartirá en el primer curso de educación primaria y en primero de la ESO, es decir, a niños de entre 6 y 12 años, y los profesores los designará la Comisión Islámica de España, algo que por el momento está desatando ya la polémica. Ana, ¿qué impresión te da? Hombre, primero reconocer que los niños y los padres tienen el derecho que los niños reciban la religión, o sea, la enseñanza religiosa que profesen en las escuelas públicas. Está recogido así. Por lo tanto, esto es un acuerdo... Perdón, es que ahora me pierdo. Creí que estabais en contra de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Yo sí. Yo estoy a favor. Yo, por mí, la religión... De que no se o sea, entonces estás en contra de esto del Islam. Lo que ha llegado es un acuerdo del Estado español con las diferentes confesiones religiosas, en lo cual se garantiza desde la enseñanza pública que todos los alumnos puedan tener acceso a la enseñanza religiosa. Ahora bien, yo, Ana Ruiz, dentro de mis posiciones políticas y sociales, considero que la religión debería de quedar en el ámbito privado, y más cuando estamos en un país que es laico. Entonces, confesional más bien, que es lo que indica nuestra Constitución. Pero dado que garantizamos la enseñanza tal como está de la religión a todos los alumnos, a los que son católicos principalmente, y que se da porque este es un país de cultura cristiana, y que tenemos a muchos españoles ya que profesan otras religiones, y en algunas zonas, como es en este caso, en el que sí que hay una población que profesa la religión islámica, tiene igualmente derecho a tener y que sus niños tengan acceso a la educación en la religión en la que creen. En este caso son 4 zonas, que es Barcelona, el Baix Llobregat, Girona y Tarragona. Ahora, ese debate sobre la lengua y que se intente equiparar como si esto fuera una confrontación, lo que no sé es cómo se va a dar también esa educación religiosa. No sé si se va a dar en castellano, se va a dar en catalán, no lo sé, porque luego el representante que dé esa información es el que elige la comisión y el ministerio. ¿Quieres apostar en qué idioma se va a dar? Pues en castellano seguramente no. No sé, pero quiere decir que van a ser gente que estén aprobados y que lo decida tanto el gobierno catalán como la Comisión Islámica y el Ministerio de Educación. Y tienen que garantizar, además, que dan unos conocimientos de acuerdo a la cultura y a las formas de vivir que tienen en España. Que cumplir con esto de la religión islámica sí, pero cumplir con las cuotas de castellano no. Fantástico. Yo creo que son dos debates que no tienen nada que ver el uno con el otro. Cumplir una cosa sí y otra cosa no. No, las dos se tienen que atañer a lo que dicta la ley y no se atienen, no. Sí. A mí me parece bien la clase de religión islámica. De hecho, ya está sucediendo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en Andalucía, en el País Vasco, en Ceuta, en Melilla, sí. Ya está sucediendo. Yo aquí lo que resaltaría es, en primer lugar, oye, que si hay un número suficiente, creo que hay 800.000 niños que profesan la religión musulmana en Cataluña y los padres lo solicitan, a mí me parece bien. Pero también quiero señalar la hipocresía, no tuya, Ana, no tuya, sino de aquellos que defienden desde las instituciones y desde el gobierno el liquidar la religión católica en las aulas
y luego nos traen esto. Es decir, que sean un poco coherentes, porque eso es muy importante, la coherencia en esta vida. Yo tengo muy poquito más que añadir. Yo fui a un colegio, debo contarlo, donde estábamos gente pues evangélica, protestante, católica, oye, cada uno hacía la clase de religión en su religión y ya está, no pasa absolutamente nada. Si es que no tenemos un problema con la religión, y ni la musulmana, ni la católica, ni con la judía, el problema lo tenemos con el fanatismo de vete tú a saber qué personas y otras cuestiones, y con la hipocresía de esa izquierda, y no me refiero otra vez a ti, Ana, de esa izquierda acomplejada que frente a otro tipo de colectivismos antioccidentales, oye, pues se pone a rezar. Pues yo creo que si esta decisión sirve para que se deje de atacar la enseñanza católica en los centros públicos, bienvenida sea, porque es verdad que se quedan sin argumentos. Claro, si deciden que tienen que garantizar el derecho de los niños musulmanes a estudiar su religión, pues también, lógicamente, tienen que garantizar el derecho de los niños católicos a estudiar la suya. Porque además, en Cataluña han pedido enseñanza en musulmán, o sea, enseñanza religiosa musulmana, un 1% de los alumnos. Y los alumnos que piden enseñanza católica en la escuela pública son más del 60%. Por lo tanto, si tanto hablamos de proteger un poco los derechos individuales de las personas y de las familias, habrá que proteger, porque además el acuerdo que firmó el Estado español con la Iglesia Católica iba en esa dirección. Hay que respetar el derecho de los padres a dar a sus hijos la educación ética y moral y religiosa que ellos quieran, y eso se debe garantizar también desde la escuela pública. Por lo tanto, bienvenido si sirve para afianzar y para que se deje de atacar la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas de España. Ataque a la religión católica, no creo que sea así, de hecho se da libremente, o sea, no lo creo así, Ana, pero no. Bueno, por ella. Cura Mira, muerto, abono para mi huerto, gritaban los de Contrapoder, por favor. Decir otra cosa, en Gran Bretaña, por ejemplo, la enseñanza religiosa es obligatoria. O sea, que quiero decir y en Baviera. que no somos tampoco, y aquí no, aquí no es obligatoria, aquí es optativa, pero aquí lo que se pretende es que ni siquiera sea optativa. Ya no computa, creo que ya no computa, ¿no? Como asignatura. Como curricular, no. No computa. No computa, pero se da, entonces... Pero eso también es un ataque, porque claro, para un niño de 10 años que no le vayan a contar en las notas la asignatura de religión, pues quiere decir que no le hace ni caso, y que no se forma. Sí, claro que sí, hombre, por favor. Hay un montón de asignaturas que no son curriculares y que al final las disfrutan los niños, les gusten o no tiene nada que ver. Pero es una manera de hacerle de menos a la asignatura de religión. Yo creo que eso no depende de la nota, depende del interés que el profesor haga a sus alumnos para que estén a gusto. Y que te tengas que examinar, Ana, por favor. Si te dicen que te aprueban las matemáticas sin examinarte, o sea, una no persona, te las ¿quieres miras. decir religiosa, una persona religiosa y que niño, su ámbito familiar o religioso quiere decir que se va a ser mejor católico porque le ponen un examen? ¿En serio? Pero para cualquier cosa te tienes que formar. Los sacerdotes tienen que ir al seminario y se forman, no les viene por bendición pero es que celestial. Va a ser su profesión de futuro. Pero un católico, estamos hablando de unos niños. Pero escúchame, ética. Sí, Ana, pero un católico tiene que tener una formación. Sí, pero claro, tiene que saber qué significa ser católico, conocerse los 10 mandamientos, conocerse, o sea, por lo menos lo más pero que deja de ser que lo que yo quiero decir es que si no es una asignatura que compute, los niños se lo toman con menos interés. Porque va a depender también del interés que tenga en su casa. Sobre todo hay una y es una manera de intentar minimizar la importancia de la religión en la sociedad. No, claro que nada, sí. Y si te pones a mirar en internet, como he de puesto todas yo formas, para buscar un poco la situación y tal, resulta que hay una cantidad enorme de
artículos en los medios a favor de que se excluya por completo la religión de la educación pública. Mira, no tienes más que mirarlo. Yo y hay mucha gente que trabaja en esa dirección. Yo estoy a favor de que la religión se viva en el ámbito privado, las esferas privadas, que no entren en choque con los ámbitos públicos en el que todos compartimos. ¿Por qué? Porque estamos en convivencia con otras personas que igual que profesan otras religiones y al final vamos a formarnos, y luego nuestra formación religiosa viene dada, pues es herencia familiar, por lo que son tus padres y quieren transmitirte una serie de valores y que lo vas a recibir igualmente en la educación familiar. Para eso tenemos Francia, un estado laico con una educación pública muy fuerte, y sin embargo la religión católica en los últimos años ha crecido muchísimo, sin darse en las escuelas. Entonces, yo no creo, de verdad, Ana, que una persona, porque le pongan un examen de religión, va a tener un menor interés, porque es algo que va a ver en su familia. Va a tener esa formación. Que va a ver en su familia. Mira, te voy a decir exactamente lo que dicen los acuerdos. Dicen: a la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar. Claro, pero por en eso el ámbito escolar. Por eso te estoy diciendo, ¿por qué la separación? ¿Por qué en el ámbito escolar un niño no va a poder tener acceso o derecho a que se le dé una educación global con un enfoque católico o cristiano? Sí, porque no te estoy diciendo que se da, y por eso me parece estupendo que se da. Se combate. Lo que no estoy a lo mejor de acuerdo es que esa asignatura fíjate la ley CELA, le pueda bajar ¿qué quiere la nota curricular? La ley CELA se quiere cargar la educación concertada. ¿Por qué? Porque no es cierto, claro que Dios, sí. pero si tenemos la mitad de los colegios Bueno, concertados. sigamos, a ver, Almudena. Bueno, yo creo que aquí hay varias cuestiones. En primer lugar, el debate de fondo sería sobre la religión, que siempre es un hecho público. Todas las religiones, de hecho, lo son un hecho público, pero yo creo que tendremos que ceñirnos a la propuesta que se ha hecho. No hay ningún mal en que los chicos reciban la educación que quieren sus padres. Y si sus padres son de religión musulmana, pues que reciban clases de religión musulmana, y si son de religión católica, que lo reciban de religión católica. Me imagino que siempre que se cumpla una ratio, porque claro, eso es lo lógico, efectivamente. Pero claro, ¿cuál es el tema? Estabais discutiendo sobre la asignatura de religión. Hasta donde yo sé, en la asignatura de religión que se imparte en las aulas no es la catequesis, sino que es una historia de la religión católica que a mí me parece nuclear para los chavales. Y os voy a decir por qué, porque lamentablemente las humanidades están desapareciendo de las aulas. Si tú además no entiendes que Europa nace de sus raíces grecorromanas y cristianas, no vas a entender absolutamente nada del mundo que te rodea, absolutamente nada. Entonces es muy importante, y yo por eso soy partidaria de esa asignatura. Por supuesto que sí, porque al final es verdad que hay que respetar a los chicos que son de religión musulmana, lo he dicho ya 80 veces, pero no es menos cierto que la raíz de Europa le debe casi todo al cristianismo. Y formar a los chicos en conocer su historia, sus orígenes, yo creo que es muy importante. Y por otro lado hay otra cuestión, y es el complejito que determinada izquierda tiene ante los movimientos colectivistas antioccidentales, y no estoy hablando de la religión musulmana, sino de determinadas organizaciones de corte islámico ante los que hoy con estos no me meto, porque aquí también hay kilos y kilos y kilos de hipocresía y maricomplejines de la izquierda. Hombre. Mira, te voy a poner un ejemplo clarísimo. En España hay unos lobbies para proteger los derechos de la comunidad LGTBIQLMR tremendos, ¿no? Y sin embargo jamás se alza la voz para defender esos derechos en los países donde se persigue la homosexualidad e incluso se condena a muerte a los homosexuales. No se alza la voz. Es más, se defiende al Che Guevara. Ellos mismos se mueven a nivel internacional. Lobbies hay de muchísimas clases, pero vamos a ver, y que quieren imponer su agenda, pero de todas las clases, de izquierda, derecha, de centro, derecha, Rita Maestre no se presentó en sujetador en la mezquita de la M30.
se fue a asaltar una capilla. Una capilla. De esa hipocresía estoy hablando. Una capilla en un ámbito público, en una universidad como la pública, mezquita de la M30. Que nadie le obliga, no tiene que ver. a nadie a la entrar. mezquita de la M30 es un ámbito Las privado. manifestaciones contra contra los sentimientos religiosos de los católicos a los que se asiste en este país todos los años por parte de una panda de fanáticos. ¿Pero estarás de acuerdo en el derecho a la libertad de expresión? Por supuesto, ¿O cuando quieres pero lo que, lo que estoy respetando, criticando es la hipocresía pero es que el de esos sentimiento- mismos que no quieren expulsar la religión de lo público, quieren expulsar la religión católica. No es cierto, o sea, estáis, Hombre. mira, de verdad, estáis en una realidad paralela. Cuando queréis, no existe la No, libertad no de es realidad expresión. paralela. Que sí. Y luego os inventáis Pero una que se cosa del expresen, pero yo digo que son los sentimiento hipócritas. que a ver, ¿quién es el depositario del sentimiento religioso? Cada persona. Claro, cada persona. Solo Pero si faltaba. cada persona Como el la delito vive de- que en te cualquier cargas el momento, delito de odio, ten en cuidado. cualquier Cuidado que te momento cargas yo me el- siento y la herida por algo, la herencia bueno, no cultural, terminamos nunca. la herencia No, pero si cultural quienes que se tenemos sienten en España. heridos, yo he llegado a leer que a alguien le molesta un crucifijo. Hombre, Perdona. Claro, es que hay muchas. Y el que se siente partidario. A mí no me Y el molesta. dueño del crucifijo. Es que hay muchos sentimientos. Pero ¿cómo te va a Por molestar? eso vuelvo. Mira, es más. Con Hay más esto tontos me que botellines, reafirmo no me aún digas. más, me reafirmo aún más a que la religión tiene que ser un ámbito privado. Pero es que la y se religión viva, no, en porque es la que vida al ha final sido un hecho acaba en una privado. confrontación de que cada en uno las quiere Pero es imponer lo que, suyo. a ver, decir En que las la catacumbas, religión es del catacumbas. ámbito privado es no saber lo que es una religión, ni la ¿Cómo católica, que ni no? la protestante, ni la musulmana, ni el socialismo son religiones Que yo no de sé ámbito de mi privado. A sentimiento ver si nos religioso. enteramos. No, mi sentimiento Sí, claro religioso que sí. es público o privado. No, pero la No, mi religión como sentimiento, manifestación ya, pero mi sentimiento siempre es un hecho público. Ya, lo puedo que es de lo que vivir estoy hablando. públicamente Tú te puedes en sentir una lo que iglesia, quieras. en una mezquita, lo que sea, pero mi Vamos a sentimiento Pero es nadie privado. está hablando de tus Lo sentimientos. fundamental, Sí, hablo de los padres sentimientos. tienen derecho, porque lo Claro, tienen... ampara la ley. Exactamente, tienen derecho a elegir la educación religiosa y moral que quieren para sus hijos en el ámbito educativo Sí, público. porque la para Punto. la ley. Eso Claro, es lo que pues hay. Ya está, si es Si que no hay estamos de ninguna acuerdo. confrontación. Totalmente. Yo solo lo que sí que digo es que no existe ese ataque a la religión católica. De hecho, vamos, creo que sí. tiene mayoritariamente. Estamos hablando de que se va a impartir la religión islámica por primera vez y es algo llamativo. O sea, se da en las escuelas todos los días la religión católica y no hay ningún problema. Vamos, Bueno. ¿dónde sacáis el ataque? Bueno, que yo no veo ningún problema la ley con CELA ninguna religión. habría que analizarla detenidamente en un programa, punto por punto, y veríamos lo que hay detrás de esa ley. Bueno, por lo mismo, la educación católica se da en los colegios todos los días y no hay ningún problema al respecto. No, O bueno, sea, claro que no. Por eso se ha hecho una ley, para intentar que no, las para cosas garantizar que todos los alumnos tengan las mismas condiciones y estén Ya. amparados todos y cada uno de ellos. Bueno, como ven, la polémica está servida. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Aquí han podido escuchar argumentos a favor, en contra o de todo tipo. Veremos hasta dónde llega todo este asunto. Hacemos una pequeña pausa. Volvemos de inmediato para hablar de otra polémica. Las polémicas palabras del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que resulta que a Carles Puigdemont, a un fugado de la justicia, le llama exiliado político, mientras que al rey emérito, a don Juan Carlos, le llama fugado cuando no está imputado por ningún tipo de delito. Ahora les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta
ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91 446 0000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, resulta que se refiere a Carles Puigdemont hablando de él como un exiliado político, mientras que el rey emérito don Juan Carlos le califica de fugado. En una entrevista en La Sexta dice que el expresidente de la Generalitat, aquel que huyó de la justicia escondido en el maletero de un coche, lo hizo por sus ideas políticas y lo compara con los miles de refugiados que tuvieron que exiliarse de España a causa de la guerra civil. Carles Puigdemont, si está en Bruselas, no es por haber robado dinero a nadie, ni por haber intentado enriquecerse, sino por llevar sus ideas políticas hasta un extremo y por vías, a mi juicio, erróneas, y que no tienen por qué ser indiferentes al derecho, pero de alguna manera, perdona la dureza de la expresión, se ha jodido la vida para siempre, porque se ha jodido la vida para siempre, por sus ideas políticas, que yo no comparto. Y no creo que sus actos como presidente tengan que ser necesariamente indiferentes al derecho. Lo del otro, si es verdad, siempre pongamos todos los presuntamente, no sea que yo acuse de algo que no se haya probado, si presuntamente, efectivamente, ha robado dinero o ha estado utilizando tarjetas blacks y demás, creo que la consideración moral es completamente diferente. ¿Lo consideras realmente un exiliado? Como se exiliaron muchos republicanos durante la dictadura del franquismo, por ejemplo, ¿los puede comparar? Pues lo digo claramente, creo que sí, creo que sí. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas ha considerado que estas palabras de Pablo Iglesias son un insulto para todos los españoles que se vieron obligados a abandonar su país por defender la libertad. Comparar a un prófugo de la justicia de una democracia con exiliados de la dictadura, dice, es una indignidad. Y desde el separatismo, rápidamente se han instrumentalizado estas declaraciones de Pablo Iglesias apoyando al fugado Carles Puigdemont. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dicho que si esto es lo que piensa, debería trabajar a favor del indulto a los condenados por sedición. Y estoy totalmente de acuerdo con Pablo Iglesias, pero tiene que haber, estas palabras tienen que tener consecuencias, y las consecuencias deben ser, evidentemente, que se debe apostar por la amnistía y por el fin de la represión. Tenemos comunicación con José Antonio Vera, él es el director de publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches. ¿Qué te parece que el vicepresidente del Gobierno llame fugado al rey don Juan Carlos y, sin embargo, a Carles Puigdemont le considere un exiliado político? Pues lo mismo que a ti y que a la mayor parte de los ciudadanos en este país. Me parece un escándalo. Me parece escandaloso que este señor, que esté en toda una vicepresidencia del Gobierno, pues no sepamos muy bien a qué se dedica, porque no vemos que tenga ninguna actividad de gestión específica más que la de hacer declaraciones, unas veces contra la monarquía, otras en favor de los presos etarras, de los bildutarras, otras en favor del independentismo, de los golpistas y en este caso pues de un fugado de la justicia que se ha reído de su propio pueblo, porque uno cuando hace cosas tiene que tener la valentía, que por cierto sí que tuvo Junqueras, ¿no? Junqueras era un independentista como el otro y no sé si tuvo más o menos responsabilidad, pero por lo menos cuando tuvo que tener presencia ante la justicia, pues la tuvo y no salió huyendo por la puerta de atrás y en el maletero, ¿no? Y bueno, eso es lo que ha hecho Puigdemont y en lugar de efectivamente pues a reprocharlo y decir que por lo menos tengan el mismo trato que han tenido todos los demás, este señor se dedica a decir cosas que bueno, que en efecto, y como han dicho hoy algunos dirigentes políticos, y ya es curioso que por cierto coincidan la mayor parte de los grupos políticos, desde Vox hasta PP, Ciudadanos y el Partido Socialista, es un insulto a los propios exiliados, porque, oiga, no tiene nada que ver lo que pasó en aquel entonces, que fue pues, una triste guerra civil, a lo que ha ocurrido ahora, que es un vulgar y simple golpe de Estado. Y este señor lo que ha hecho ha sido pues alentar ese golpe de Estado y luego huir. Él sí que ha huido, no el rey Juan Carlos, que se ha ido y probablemente porque su gobierno y él mismo han presionado para que se vaya, es decir, porque le han echado, ¿no? ¿Y qué te parece lo rápido que ha recogido el guante Pere Aragonès diciendo que si Pablo Iglesias piensa eso, ya está tardando en agilizar los indultos? Hombre, yo creo que Pere Aragonès esto lo dice con la boca pequeña, porque no creo que Junqueras
que lleva ya bastante tiempo en la cárcel y no sabemos si efectivamente pues, tendrá que estar mucho más o no, pero no sabemos si Junqueras en el fondo de su ser piensa exactamente lo mismo. Más bien yo creo que si Junqueras y todos los demás son indultados y salen, como parece que ilógicamente se puede producir, y este señor, el exiliado, entre comillas, según definición de Pablo Iglesias, del vicepresidente del gobierno, pues vuelve a España y no es juzgado y no tiene ningún problema, pues vamos, es que ya la justicia en este país no existiría de ninguna manera, porque claro, no se entiende que uno se vaya, que se ría de la justicia, que le paguen además su estancia en Bruselas con fondos de la Generalitat, que viva a cuerpo de rey y que sin embargo no le pase absolutamente nada y que encima tengamos que oír como todo un vicepresidente del gobierno se dedica a decir que es un exiliado, ¿no? ¿Crees que el retraso electoral en Cataluña obligará a Pedro Sánchez a mover ficha con respecto al tema de los sediciosos? Bueno, yo creo que no, porque eso no le viene muy bien, ¿no? Yo creo que él va a intentar llegar a algún tipo de acuerdo con sus aliados de Esquerra Republicana, básicamente, igual también con Juntos por Cataluña, y en ese sentido, pues a lo mejor lo que les promete es que los indultos se puedan producir después de las elecciones y después pues ya se verá, porque claro, hay que tener en cuenta que los indultos también los tiene que firmar el rey, ¿no? Y bueno, no sé hasta qué punto va a estar muy feliz su majestad el rey firmando una medida de este tipo, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que no le interesa nada ir a unas elecciones porque Pedro Sánchez y Salvador Illa pues van a intentar, como es lógico, por otra parte, buscar y conseguir atrapar gran parte del voto que en las pasadas elecciones se fue a Ciudadanos, ¿no? O sea, gran parte del voto constitucionalista y evidentemente si eso se produce, pues esa carta la va a perder. Por tanto, no creo que vaya a suceder antes de las elecciones, ¿no? Pues veremos qué es lo que ocurre. José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Almudena, ¿qué te parece que todo un vicepresidente del gobierno haga tales manifestaciones? Me parece muy mal, pero en el caso del señor que nos compete, que es el señor Pablo Iglesias, no me sorprende lo más mínimo. Hablábamos antes de la posverdad y lo primero que hace el vicepresidente del gobierno es mentir. El Tribunal de Cuentas está reclamando a Junqueras, a Puigdemont y a toda esta tropa porque hubo una malversación de caudales públicos en los gastos derivados del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. O sea, primera mentira que cuenta Pablo Iglesias. Pero es que además a Pablo Iglesias yo creo que se le ha ido la cabeza. ¿Qué sentido tiene que haga estas declaraciones que le han costado serias críticas por parte de los propios miembros del Partido Socialista Obrero Español, desde O'Donnell, Orza, toda una recua, ¿no? García Paje? Yo creo que estamos todos de acuerdo, yo creo que aquí tiene que haber unanimidad. O sea, el señor Iglesias es impresentable que ocupando como ocupa el puesto institucional que ocupa en el gobierno de España, se dedique a calificar al señor Puigdemont, pues ala. Muy bien, lo compara con los exiliados. Claro, que es que estamos hablando del mismo Pablo Iglesias, que es el interlocutor con Bildu, y volvemos a Bildu. Es que estamos hablando de un señor que no cree en la democracia y que hace y dice lo que le viene bien en el momento que le viene bien, y le da exactamente igual con ello estar pisoteando desde la memoria de los exiliados durante la Guerra Civil, que fue una tragedia, a lo que sea. Le da exactamente igual. Me parece no solo desafortunado, sino infame. A ver, yo creo que Pablo Iglesias ahora todo lo que hace es para hacerse perdonar que se ha convertido en casta, que es un burgués, que vive en un chalet en Galapagar y que cobra mucho dinero al mes. Y todo lo que hace es para distraer, son maniobras de distracción para que no haya conciencia de lo que él es ahora. Él es casta, es un burócrata, un burócrata. Entonces intenta lanzar siempre mensajes que escandalicen para que sus potenciales electores no se den cuenta de en qué se ha convertido. Por eso ha decidido que le renta mucho meterse con el rey, le renta muchísimo, porque así él queda como al margen de las críticas que se pudieran hacer contra él. Eso es lo que creo. Y aparte, diré que con el tema de Puigdemont, vamos, es que se cae por su propio peso. Puigdemont es un delincuente, exacto, es un
cobarde, y si nos ponemos a hablar de personas valientes, yo creo que hoy es el momento oportuno de decir que si queremos ver a un valiente de verdad, ese es Alexei Navalny, el opositor ruso que lo envenenaron y que ha decidido volver a Rusia para combatir a ese régimen totalitario. Y ha sido detenido. En Rusia. Y él sabía perfectamente que le iban a detener y ha vuelto. Ese sí que es un valiente. No la rata de Puigdemont que se esconde, amparado por los flamencos separatistas en Bélgica. Así que deje de decir tonterías y que deje de intentar ensuciar su realidad. Él ha traicionado al pueblo, que dice defender, y se ha convertido en un burócrata y en élite. Y ya está. Y todo lo que hace es para disimular. A mí lo peor de estas declaraciones, que son tristes y de verdad que hay veces que pienso por qué este hombre se mete en tantos jardines de una forma, tiene una habilidad tremenda, y yo creo que es de su propia soberbia, que se encuentra con una terrible seguridad y dice unas cosas que no tienen sentido. Vamos a ver, un exiliado efectivamente se va de su país, un expatriado por propia voluntad o forzado por algunas circunstancias. Pero en este caso es que él mete la palabra, o sea, es como un exiliado político. Es que de alguna manera un exiliado político se va porque sabe que le van a perseguir por sus ideas políticas. Hay que recordarle que España es un país democrático, es un país que es un Estado de Derecho. Aquí nadie se les persigue por sus ideas políticas. Entonces, esto hay que recordárselo a un señor politólogo. Entonces, pues esto para mí es lo más grave que ha podido decir. Y ya compararlos con los exiliados, cuando sí había una persecución política, no por una guerra. Olvidamos también que hay que recordar también a la derecha que les cuesta decir que había una dictadura y que a las personas había una dictadura y represión. 40 años una represión por las ideas políticas que uno podía procesar. Entonces, no es equiparable. No. Claro que no. Había unas personas que efectivamente en Cataluña subvirtieron el orden, el Parlament, el Estatut, y aún así rompieron todas las reglas, pero unos se quedaron, que es el señor Junqueras, y a otros líderes del mal logrado procés que están en la cárcel, y este señor se fue en un maletero, Si tan consecuente, como está diciendo el señor Pablo Iglesias, queda por defender tus ideas, pues te quedas. Te quedas y eres consecuente. Pero yo creo que esto define a Pablo Iglesias, porque Puigdemont ya sabemos lo que es, pero esto define a Pablo Iglesias. Pero que ponga en cuestión que España es un Estado democrático y que aquí se persigan por ideas políticas es muy grave. Aparte que él es gobierno, o sea, que es que encima se está por eso acusando a sí mismo. yo creo que porque hoy mismo Podemos ha tenido que matizar sus propias palabras, a decir, bueno, digo yo que no quería decir exactamente esto. Es impresentable. Creo que ayer tuvo un patinazo enorme por esa soberbia, y creo que también es por los tiempos en los que estamos, y que en España mata todo, y son los momentos electorales, y es que cada año tenemos una campaña electoral encima. Mira, que tengamos la desgracia de tener a un individuo así, de vicepresidente del Gobierno de España, pero es que date cuenta, Ana, terrible. Que Podemos ha desaparecido de Galicia. En el País Vasco tampoco tienen un papel significante. La prueba de fuego ahora es en Cataluña con En Comú Podem. ¿Y qué van a hacer ahí? Entonces, creo que la estrategia se le fue por todos los lados. No, fue un mal mensaje, y quiero entender que además ya como politólogo lo que ha tenido que darse contra la pared. Lo que más escandaloso es que es el vicepresidente del gobierno. También. Por supuesto, politólogo, o simplemente porque se dedica a la política, o porque representa un partido político, pero es que es el vicepresidente del gobierno del Reino de España. Claro, es que también es un señor, pero vamos a ver, si este es un señor que se pasa el día... No tiene por dónde defenderle, la verdad, no se puede. Pero si es que es un señor que se pasa el día blanqueando delincuentes, tampoco hay que sorprenderse, porque lo suyo es el blanqueo de la delincuencia. No hay por dónde cogerlo. Es que él quiere dar esa imagen de revolucionario, que ya no es, para engañar a sus bases.
porque él se ha convertido, como he dicho y repetiré 1.000.000 de veces, en un burgués. Entonces quiere disimular. No, yo creo que es por esa propia soberbia que a veces se Yo siente creo que la tan soberbia... cómodo y suelta algo sin pensarlo y lo soltó y echó la bomba. Yo creo que podéis tener razón. Eso que los suelta dos. cosas sin pensarlo, de eso nada. Yo creo que todo lo que dice está muy bien pensado y forma parte de su corpus Me parece ideológico. un patinazo y además, o sea, horroroso, o sea, poner en cuestión y además, como tú bien dices, Javier, siendo vicepresidente del gobierno, un país democrático como es España. Pero es que es Podemos. Podemos niega la democracia en España. Es que hay que leerlos. Podemos niega que nuestras instituciones sean legítimas. Yo sea, es que lo he leído, pero no, que niega es la legitimidad de las instituciones. Que mejoren las instituciones no decir que niegan la democracia. Eso niegan nuestras instituciones democráticas, niegan la Constitución, niegan nuestro orden. Hombre, tampoco nos pongamos en ese plan. Es bueno, que lleva todo el Podemos. rato. Pablo Iglesias en las últimas elecciones iba, como antes llevaban los que iban a misa, el misal, precisamente hablando de Pero de religión, Mao. llevaban el misal todo el rato en la mano, pues él iba con su Constitución leyéndosela. Como decía el otro día con lo de los recibos de la luz, decía... nacionalizar es legal, nacionalizar empresas es legal, se puede hacer, decía, poniendo vocecita. A mí me gustaría que un día pusiéramos vídeos de Pablo Iglesias de hace 5 años. Aquí lo hacemos de vez en cuando. La manera de hablar que tenía nada que ver, ahora es el miedo un va a lobo cambiar con de piel bando. de cordero. Bueno, es que ese vídeo no lo pasa en ningún político. Sí, no, perdona. Sí, yo creo que de verdad que sí. Hombre, que yo los me pasan dedico a muchos. eso y te digo, no los pasa ninguno con lo que se dijeron ni a una ni a dos. Ana, no todos los políticos dicen cuando le pegué un puñetazo a un lumpen que era de más baja clase social que yo. La soberbia. Vamos a salir a cazar fachas. Ningún político dice, pido perdón porque nos dejamos de mariconadas y nos vamos a ejercer la justicia proletaria contra los fachas, ese tipo de cosas. Claro, pero y el tono de estamos voz en un contexto, pero es que si me voy a lo contrario, en un ámbito, a sus parroquias, totalmente enaltecida. No, a su parroquia, pero en público, con cámaras delante, cuidado. Y no solo eso, sino el tono de voz. Cómo lo ha ido moderando el tono de voz, porque le han dicho que le conviene para no asustar, pero realmente él es el de antes. Todos son de alguna manera, pero esto, el político acaba siendo una profesión y acaban aprendiendo a cómo modular la voz cuando tengo que subir, cuando tengo que bajar. A ver, de verdad, el problema cómo no mejorar es... sus propiedades inmobiliarias. Es que me da igual cómo module la voz, el problema es que su proyecto de poder es totalitario. Por supuesto. Es que me da igual cómo module la voz. Ahora no tiene nada que hacer, va en picado. Eso también, o sea, podemos estar tranquilos en el sentido de que Pedro Sánchez lo va a utilizar mientras lo necesite, pero vamos, no pilla ya gobierno, vamos, pilla lo que le deje Pedro Sánchez. Pero no va a poder gobernar. Sí, pero volviendo a la tentación totalitaria, al libro de Almudena Negro y Jorge Vilchez, él realmente ha aprovechado unas circunstancias determinadas en España, la situación de pandemia, para implementar su ideario radical, como todos los politólogos muestran que generalmente las pandemias son el terreno abonado, las catástrofes, las situaciones así, para imponer un tipo de ideología muy radical. Y eso es lo que está haciendo, arrastrando consigo a Pedro Sánchez, que seguramente si no tuviera esta compañía no sería tan radical. El problema no es si Pablo Iglesias va a llegar al gobierno o no, el problema son los pasitos adelante que han ido dando en ese proyecto totalitario y que siempre son muy difíciles de rebatir porque lamentablemente en Europa hay una ideología que es el comunismo que por mucho que la condene la Unión Europea sigue estando muy de moda entre medios de comunicación, intelectuales, etcétera, etcétera. Y repito, el problema de Pablo Iglesias no es si lleva moño o coleta, si su voz es atiplada o da miedo, el problema es que tiene un proyecto de poder totalitario que sí está calando en la sociedad. También te digo una cosa, puesto que ese es el peligro que tenemos, los partidos políticos que quieren combatir esa ideología, lo que tienen que hacer es no ser melifluos. Por supuesto. Y si tienen la oportunidad, tienen que plantar cara
y tienen que derogar leyes que no les gusten, y tienen que dar el paso al frente, y tienen que actuar con determinación y con firmeza y con ideas claras, y apoyándose en los que van en la misma línea, sin considerarles enemigos. Te he entendido, Ana. Vale, te he entendido hace un rato. Lo que quiero decir... Lo que tienen que hacer es ganar las elecciones. Bien, pero si las ganan, tienen que gobernar y hacer lo que pueden y deben, porque luego se te pasa la oportunidad y ya no puedes. Ya que ha habido algunos que han tenido oportunidades maravillosas con mayorías absolutas que las han desaprovechado por completo. Yo también y eso entendido, no puede ser. Te he entendido. No, creo que te estamos entendiendo todos. Te estamos entendiendo perfectamente. Pero tengo que decir que yo no considero a Podemos como bajo una teoría totalitaria. No. El querer reformar la Constitución, las instituciones, es algo legal para todos los partidos. Depende para qué la quieran reformar, claro. Hombre, necesitas... reformar la Constitución depende. ¿Qué es lo que quiere reformar la Constitución? Vamos a ver, un partido general del Poder que os he Judicial escuchado. Para tener el control absoluto de la justicia. No. Vamos a ver. Podemos no puede cambiar nada por sí solo en ningún partido, porque necesitan 2/3 de las cámaras y para eso tenemos la Constitución. Es que a veces se nos escapa que con no una vale, ley orgánica ellos pretendían, Europa se lo paró, pretendían modificar el porcentaje para cambiar, para elegir a los miembros del Consejo General de los Quintos. Lo querían hacer. Esto fue una llamada de atención al Partido Popular que va 2 años. Oye, que ha habido unas cuantas elecciones. Que no, o sea, de verdad, cada vez que estoy tranquila me mentas. Y el Consejo del Poder Judicial está siendo un ocupa de las instituciones. ¿Cómo que el Poder Judicial está siendo un ocupa? Hombre, si no se renueva el Poder Judicial. Eso es un respeto a las instituciones, de verdad, que por un momento he pensado que eras Pablo Iglesias. Que haya de nuevo una renovación. Vamos a ver si en el último minuto del programa vamos a reabrir un nuevo debate. El Poder Judicial. No. Habéis tenido 2 horas para sacar este tema. La renovación de las instituciones. Que esto es democrático. La subversión de las instituciones de un señor con moño que amenaza con meter en el Consejo General del Poder Judicial a un señor de Bildu. Y la separación de poderes que tanto molesta a los demás. La Constitución también marca la renovación del Poder Judicial, que cuando queréis... ¿Sabes cuál es el problema? Confundir lo legal con lo legítimo y con lo moral. No tienen nada que ver. Está claro que deberemos abordar nuevamente este tema. Totalmente. Ana Ruiz. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. A vosotros. Gracias a Almudena Negro por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Esperamos la salida de tu libro y tendremos ocasión de examinarlo a fondo. Aquí lo traigo. Y yo lo quiero. Queremos presentarlo en primicia aquí, sin lugar a dudas. Ana Velasco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. No se vayan lejos, ya saben que nosotros mañana les esperamos nuevamente aquí en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.